Solamente queríamos dar algunos anuncios. El primero de ellos es bastante triste para la comunidad de antropólogos, historiadores y arqueólogos. El día de ayer falleció el doctor François Lartigue. Entonces yo quería pedir tal vez a Roberto si por favor nos hiciera una semblanza de la vida y trabajo del doctor Lartigue antes de comenzar, por favor. Al parecer anoche, cuando estábamos terminando el acto académico, falleció François Lartigue. Yo calculo que tenía unos 72 años, no estoy muy seguro de nada. François Lartigue fue discípulo de Lévi-Strauss y no habiendo todavía terminado su tesis, vino a México para trabajar, como para buscar una orientación, y Ángel Palerm, que era muy en contra del pensamiento de Lévi-Strauss, le dio trabajo y le pidió que diera el curso de organización social y de parentesco, y es un gesto que sabemos por las publicaciones de Palerm de su antipatía por Lévi-Strauss, y sin embargo recibió a un discípulo y lo puso en el mismo plan. Yo entiendo que estando en México fue que comenzó a trabajar en la misión francesa, en este lugar San Andrés, Sarcabajá, donde trabajaba. Era una misión donde había arqueología, lingüística, etnología, era una mirada integral. Volvió a México y estuvo trabajando para el proyecto de los bosques y los indios tarahumara en Chihuahua. Más tarde François Lartigue no sabía escribir a máquina, y esto es parte de la cultura francesa, pero nosotros no lo sabíamos. O sea, los franceses tenían secretarias o alguien que hacía el trabajo de metodografía, pero cuando entró la computadora, todos nos volvimos productores de nuestros propios textos. Entonces François se resistía a entrar a la computadora sin revelarnos exactamente por qué era esta resistencia, y escribía todos sus informes a mano, una letra muy cuidadosa, pero a mano, y eso era una especie de contraste. Se hizo cargo de la maestría en antropología como el coordinador en el año 94 en el Distrito Federal, después de haberla tenido varios años en Jalapa, donde no cuajó. Él fue el primer coordinador, y yo lo tuve de profesor primero en la Ibero con estos cursos de parentesco, pero después funcionaba como un consulado cultural de Guatemala en el CIESA. O sea, todo lo que tenía que ver con Guatemala, él siempre estaba muy activo. Muchos de los intelectuales es muy probable que hayan estado en su casa, hospedados, o por lo menos en una comida. Era siempre muy abierto. Nos acompañó en el ejercicio del diplomado en Quetzaltenango en el año 2012, y él estuvo en todas las actividades que estuvieron asociadas a esta idea de organizar un posgrado en Guatemala. Era un decidido partidario. Cuando me veía a mí desanimado porque las cosas no marchaban, él era el que decía, no, ya verás que se puede arreglar por otra. O sea, siempre animoso a no dejar que las cosas se quedaran paralizadas. Su esposa, Dani, es una traductora y profesora de traducción del francés al español, español al francés, muy capacitada, muy reconocida.
tiene 2 hijas, ¿verdad? Sonia y Nadia. Se quedaron en México a vivir, o sea, no podían haber vuelto a Francia, pero ya se quedaron a vivir en México. Y tenía una enorme capacidad de convocatoria, o sea, básicamente su actividad en el CIESAS consistía en organizar foros de discusión similares a este que estamos realizando aquí, sobre temas muy diversos: parentescos, sistemas de salud, sistemas de justicia indígena. Traía invitados y los ponía a debatir o sea, nunca invitaba a gente de la misma orientación, y él provocaba el debate, y a los estudiantes era enormemente muy amigo de los estudiantes, a ver cómo puedes conseguir un trabajo, cómo puedes desarrollar tus habilidades. Así es que realmente vamos a extrañar a François, y yo les propongo que en lugar de un minuto de silencio lo acompañemos con un aplauso, si es que les parece, como una expresión de homenaje por el cariño que le tenía a Guatemala. Muchas gracias, Roberto. Bueno, un anuncio más, se les van a pasar unos papelitos de papel periódico para que cada uno de ustedes haga la propuesta de qué científico o científica social, solamente antropólogo, le gustaría que su trabajo fuera objeto de análisis para el próximo año. Y también en la propuesta de qué persona sería a la que se le daría el homenaje. Entonces, son 2 nombres de los que ustedes van a proponer, y luego se hará una votación. Bueno, dicho esto, entonces pasamos al conversatorio, porque ya va corriendo el tiempo. Como muchos de ustedes han leído y se discutió el día de ayer, pues a finales de los 70 y 70, pues Joaquín Noval estaba todo el tiempo en interlocución con las ideas del trabajo de Guzmán Bocler, de Flores Alvarado, de Herbert, y es por eso que en esta mesa también se ha invitado a personas como las profesionales amigas acá, que de alguna manera quizá tuvieron más contacto con Herbert que con Joaquín Noval, que el caso de Jorge Solares pues también con ambos profesionales, pero quizá más con Noval. Por eso la lógica de haberlos invitado esta tarde. Entonces, la primera pregunta que tenemos es para conocer un poco más de la vida de esas personas, cómo eran en lo personal, cómo eran como docentes, esa parte vivencial que a veces los que hemos crecido en otros ámbitos, otras generaciones, no tuvimos la oportunidad de conocerlos. Entonces, que nos pudieran abordar un poco de esta parte, cómo eran como profesores, o cómo era el ambiente también universitario en humanidades, o en la Facultad de Ciencias de Derecho, en otras facultades, y bueno, ¿qué nos pueden contar a este respecto? Julio Hernández va a hacer también otras preguntas más adelante, pero vamos a dar la libertad para que ustedes puedan responder las preguntas que quieran, como se sientan más cómodos. Entonces vamos a dar la palabra a Anaité Gagliotti, que es arqueóloga egresada de la Escuela de Historia de esta universidad, y luego vamos a ir presentando y dando la palabra a los otros profesionales. Anaité, por favor, vamos a darles inicialmente de 7 a 10 minutos, y vamos a tomarles un poco el tiempo, así que no se molesten si les vamos a pasar una pequeña tarjetita, por favor. Buenas tardes, voy a apurarme con la lectura entonces, porque lo mío es más que análisis vivencia. Hacia los años 60, inicios de los 70, se respiraban en la USAC otro tipo de aires e influencias.
Eran los tiempos en que rectores con ética y moral comprometidas con las justas causas populares, poseedores de una profunda calidad humanística, dirigían los senderos de la universidad. Y en ese contexto fue el licenciado Edmundo Vázquez Martínez, a la sazón rector magnífico, quien vio como urgente la fundación de la Escuela de Ciencia Política. Jean-Loup Herbert vino a Guatemala en 1966 y rápidamente se relacionó con dicho esfuerzo por crear dicha escuela, lo que se concretó en 1968, en donde el pensamiento sociológico renovado de científicos como Carlos Guzmán Bockler, Julio Juan Rosell y Adolfo Mijangos López, entre otros brillantes guatemaltecos, impulsó un estudio riguroso de la ciencia política y la sociología. Al mismo tiempo, en la Facultad de Derecho, el decano de esa unidad académica, el doctor Rafael Cuevas del Cid, comisionó a Guzmán Bockler para conseguir apoyos en el área rural y dedicarse al trabajo de campo. Junto con Jean-Loup y el apoyo del abogado José Ordóñez, lograron definir el área de investigación que fue Santa María Chiquimula en Totonicapán, en donde luego de ser presentados con las autoridades locales iniciaron el trabajo. Trabajo de campo que revelaría no solo el gran dinamismo que posee la sociedad quiché, sino los múltiples cambios que estaban ocurriendo alrededor de esos años. Y tal como lo menciona Ricardo Falla en su libro Quiché Rebelde, se daba el surgimiento de una nueva generación de los jóvenes en las comunidades a partir de los nuevos elementos que ingresaban a ellas: la obtención de microcréditos, abonos químicos y otras formas modernas organizativas como los clubes 4S y las cooperativas desafiaban la gerontocracia original de las comunidades, en donde los líderes tradicionales de más de 60 años detentaban el mando. En fin, las comunidades, contra lo especificado por Adams y colegas y propagandizado por el apéndice norteamericano institucional en Guatemala, el Seminario de Integración Social Guatemalteco, eran grupos dinámicos de ciudadanos abiertos a las novedades, con más posibilidades económicas de viajar a otros pueblos y a la ciudad de Guatemala, y que permitieron y que lograron esa interrelación que se iba gestando a través del tejido social de la comunidad indígena. Este nuevo tejido habría de abrir las puertas a los jóvenes mayas para poder organizarse en el movimiento indianista inicialmente, luego en los comités pro mejoramiento de sus comunidades, y habría de desembocar más a largo plazo en el Comité de Unidad Campesina y en el Comité Campesino del Altiplano. Como lo describe muy acertadamente el licenciado Mosquera en un homenaje que se le rindió a Jean-Loup en el 2005, describir a una población rural en cambio, así como en sincronía con los procesos existentes en esa época en toda Latinoamérica. No había asomo de una población rural indígena marginada que estuviese viviendo una situación precapitalista o premoderna, ni los habitantes eran unos seres pasivos embrutecidos por el alcohol, reserva electoral de los ricos o categorías coloniales sobrevivientes. Al contrario, se vivía un clima de liberación del pensamiento, un alejamiento de los dogmas y una búsqueda de caminos para la libre expresión de la espiritualidad. Era, en síntesis, el preludio de una manifestación de ciudadanía por parte de la población rural. Era también una toma de conciencia de ser la mayoría de la población de Guatemala y que era necesario descolonizar el pensamiento y entrar a la acción. Jean-Loup entonces amplía sus relaciones en el altiplano, da clases en el CUNOC, da clases en la Escuela de Trabajo Social de Occidente y conoce al sabio maya quiché don Adrián Chávez, el primer lingüista maya quiché que traduce el popú del quiché antiguo al quiché contemporáneo. Sabiendo que la razón fundamental de la vida de don Adrián era terminar de traducirlo, y viendo la malísima fotocopia que éste poseía, viaja personalmente a Estados Unidos a traerle una copia facsimilar del manuscrito, lo que permitió, años después, concluir con dicha tarea. Don Adrián había comenzado a reunirse con jóvenes indígenas de Quetzaltenango y de otras poblaciones, de los sectores profesionales sobre todo, y ahí Jean-Loup contribuye a dar conferencias, charlas a estos jóvenes,
y a comenzar a recomendarles algunas lecturas. Entre ellas, Frantz Fanon y los condenados de la tierra, Albert Memmi y su retrato del colonizado y del colonizador, y también los ideólogos del Black Power de Estados Unidos, entre ellos Angela Davis, Eldridge Cleaver y Stoker Carmichael. Esas lecturas fueron sedimentando las conciencias de estos jóvenes indígenas profesionales que se organizaron en el movimiento indígena al principio de los años 70. Paralelamente a su trabajo en Xela y Totonicapán, comenzó a visitar Santa Catarina Ixtahuacán, una población bastante marginal de la carretera del occidente, y ahí trabajó directamente con el principal de los principales, don Miguel Catinac, quien ya con 80 años encima le comentaba cómo había sido el despojo de la tierra de sus antepasados durante el siglo XIX y cómo ellos habían poseído tierra en la Boca Costa, y esto había sido un cambio fatal para la comunidad. Recuerdo que un día, regresando de la capital, Jean-Luc nos comentaba que la cosecha había sido pésima y que don Miguel le comentaba que los niños los estaban acostando a las 6 de la tarde con agua caliente en el estómago porque no había alimento. Esos son principios de los 70. Su ofrecimiento hacia mí de trabajar conjuntamente con otros estudiantes de historia en los archivos de registro de la propiedad inmueble y en los archivos del Archivo de Centroamérica, nos posibilitó comenzar a construir un mapa sobre el despojo de tierras de comunidad en la época colonial, y al encontrar en varios legados la lucha de una comunidad llamada Patio de Bolas en el sur de Sololá, pudimos todos apreciar en su complejidad lo que la población ladina rural había hecho. Despojos, usurpaciones, calumnias y falsos, pleitos animados por leguleyos locales, anudados por un racismo feroz, afianzado en la pureza de sangre, en lo blanco de la piel y en los apellidos. La discriminación desde la cima de la pirámide social, atravesando clases hasta llegar a la base, se nos revelaba como la herida que postra a Guatemala desde hace 500 años, pero además se nos revelaban las observaciones y críticas de Jean-Luc y su determinación por dar a conocer una realidad oculta por la historia oficial. Y ahí, varios colaboradores de VER entendimos cómo, en consonancia con Fanon, afirmaba que un país colonizado es un país racista, en donde el otro, o mejor dicho, los otros, son los que están siempre de más. Al final de su trabajo de campo, se traslada a la Escuela de Servicio Social, de Trabajo Social, que en ese momento pertenecía al IX, y esto se conjuga con la venida de otros jóvenes investigadores franceses, entre ellos Jean-Luc Braconnier, Michel Demick, Noël Demick y otros jóvenes sociólogos que complementaron clases en la Escuela de Ciencia Política y también en la Facultad de Medicina. Es prudente recordar pues que en ese momento se vivía toda una efervescencia en los países europeos, pero también una efervescencia en los países del tercer mundo. Son los años del movimiento de liberación en Argelia, bajo la vanguardia del Frente de Liberación Nacional, también en Túnez, en Egipto, los procesos revolucionarios en Angola, en Guinea-Bissau, en el Congo belga, bajo la dirección de sus vanguardias revolucionarias, también los procesos de liberación que se estaban ocurriendo en Indochina, sobre todo en Vietnam, bajo la dirección del Frente de Liberación Nacional y la sabia conducción de Ho Chi Minh. En ese sentido, esos movimientos de liberación permitían a los jóvenes, a ciertos jóvenes en Guatemala, nos permitieron ver cómo habían otras opciones, cómo habían otros senderos de liberación, cómo habían otras propuestas, no únicamente una izquierda alineada al PQS soviético o una derecha recalcitrante y medieval que no permitió y que temía mucho la toma de conciencia de la población indígena. Al concluir el trabajo de campo en el 70, Jean-Luc y Carlos Guzmán Bocler publican el famoso libro
que seguramente todos lo han leído ya, Guatemala, una interpretación histórico-social, formada por 5 ensayos de Jean-Luc y 3 de don Carlos Guzmán, señalando los factores más importantes que caracterizan a nuestro país, profundizando además en nuestra idiosincrasia, en nuestra forma de pensar, en nuestra actitud frente al mundo, en donde tanto el ladino como el maya son parte de esa balanza desbalanceada de nuestra historia que pesa hasta el presente. Es bueno acotar aquí también que la antropología en ese tiempo aparentemente estaba todavía en poder de los científicos norteamericanos y que eran los sociólogos, sobre todo guatemaltecos, mentes brillantes, las que estaban saliendo adelante con un análisis diferente. Es también bueno para los jóvenes saber que este trabajo de Jean-Luc y de Carlos Guzmán Bockler le va a aportar ya en los años, al final de los años 70 y principios de los 80, conceptos y reflexiones a la línea política del Ejército Guerrillero de los Pobres, sobre todo a su documento de línea de masas, y en un documento que se llama el Comunicado Internacional de 1977, y a otros materiales de línea de la misma organización. Y aquí quisiera mencionar el aporte de una de las olvidadas de la antropología guatemalteca. Se trata de Aura Marina Arriola. Aura Marina Arriola, junto con Rolando Morán y Mario Payeras, van a ir en la línea de esa reflexión y van a producir materiales muy valiosos que lamentablemente no han sido publicados. También en esa misma línea, el comandante Gaspar Hilón produce el libro Racismo I en 1972 y La verdadera magnitud del racismo, Racismo II, en 1973. Bueno, luego de... no sé si sigo leyendo o cómo... Bueno, le vamos a dar 2 minutos más porque si no ya vamos un poquito sobre el tiempo, pero puede concluir. Jean-Luc es amenazado de muerte y lo tenemos que sacar del país. Yo participé en eso. Él regresa a Francia. Es bueno también acotar que una de sus alumnas brillantes de la Escuela de Trabajo Social fue Mirna Mac, entre otras jóvenes brillantes. Y al salir del país se radica en Francia y publica en 1972 un libro que se llama Indianidad y lucha de clases, que va a ser como la síntesis de toda la reflexión que había redactado en Guatemala. Jean-Luc nunca perdió la relación con nuestro país, ni con sus amigos, ni con su país. Sobre todo la mantuvo a través de sus ex colaboradores, estudiantes, y a través de la relación que mantenía con el doctor Carlos Guzmán Bockler. Lamentablemente los textos producidos por él pareciera que fueron ocultados a las nuevas generaciones. No aparecen muchas veces en bibliografías de trabajos importantes y la academia en muchos periodos hizo útil de la obra de ellos. Luego, al final de sus años, Jean-Luc se dedica a trabajar en el tema de la arquitectura urbana. Forma parte de un grupo de investigadores alrededor de la obra de Le Corbusier, el arquitecto francés, franco-suizo muy renombrado, y en los años 80 se convierte al Islam. Es un glosador del Corán, una tarea sumamente difícil, pero el afán de él en la última etapa de su vida fue encaminarse hacia que el mundo musulmán y el mundo occidental caminaran de acuerdo en bien del pensamiento científico humano, realizando algunos coloquios interculturales. Y quisiera mencionar que Abdelhajim, que es el nombre que él toma bajo el Corán, fallece el 6 de enero de 2005, dejándonos una enseñanza moral a través de sus escritos, de su práctica, de su respeto hacia las culturas y de un humanismo profundo que quisiera yo
que sirviera de inspiración para las nuevas generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Anaité, muy interesante exposición y el registro fotográfico que nos ha compartido, muy interesante. Vamos a dar la palabra a Valda Barrios, que creo yo que no necesita presentación, es muy conocida, bueno, es antropóloga, egresada de la Universidad de San Carlos con estudios en Ecuador, actual coordinadora del área de género de Flaxo. Valda, no sé si quieres agregar algo sobre ti misma. Sí, primera cuestión, que yo fui alumna del doctor Carlos Guzmán Bockler y conocí de cerca el trabajo de campo que hacían con Jean-Luc. Hicieron mucho trabajo de campo. Esta región de Santa María de Chiquimula, Totonicapán, fue una de las zonas en donde realizaron trabajo de campo y establecieron vinculación directa con el abogado José Emilio Ordóñez, que ya lo mencionó Anaité. Pero con relación a José Emilio Ordóñez, él después promovió una maestría con énfasis en la cuestión jurídica étnica acá en la Facultad de Derecho, de la que son egresadas varias personas que forman parte de la Escuela de Historia: Adelaide Herrera, Pedro Paredes y posiblemente algunos otros más. ¿Por qué digo esto? Del vínculo con José Emilio Ordóñez y la maestría en estudios jurídicos indígenas, no sé bien cómo se llama, pero es una visión del derecho desde la perspectiva indígena. Y Chepito murió. Chepito vivía en México y venía una vez al año, fin del año, para promover esta maestría, que sería un poco el lazo de continuidad del trabajo que iniciaron en conjunto con Herbert y Guzmán Bockler en aquel tiempo. Mi presencia aquí, en parte, se debe a Gabriela Escobar Urrutia, porque el 12 de abril del 2005, en la Escuela de Historia, desde la carrera de Antropología, hicimos un homenaje en memoria a Jean-Luc Weber. Y como consecuencia del homenaje, yo escribí para ese homenaje unas cuantas líneas que Gaby recordaba. Y cuando Isabel estaba en el montaje de la cátedra, ella recordó este texto, que no voy a leer, pero que contiene alguna de la información que ya compartió Anaité, que es un poco cuál era el clima intelectual de esa época. La Universidad de San Carlos tenía un rector que ella ya mencionó, que era Edmundo Vázquez Martínez, que había sido decano de la Facultad de Derecho, y fue él el que pidió la colaboración de este grupo de cooperantes franceses que vinieron a ayudar a montar la Escuela de Ciencia Política. Aquí también vale la pena que yo haga mención a realmente de dónde vengo, porque yo soy egresada de la Facultad de Derecho, o sea, de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, porque era lo único que había en esa época. No existía la Escuela de Ciencia Política, que la promueven con Jean-Luc y tesis, y dos líneas ahí muy distintas y confrontadas también en el debate teórico-ideológico respetuoso, que va a ser el germen de la democracia cristiana. Los que se quedaron con Tessin y la Konrad Adenauer, y los que se quedaron con Jean-Luc Weber, Carlos Guzmán Bockler y la línea del pensamiento revolucionario de la nueva izquierda no ortodoxa. Bueno, yo soy de esta facultad y de ese clima intelectual, porque no existía otra cosa. Por eso yo siempre en mi currículum pongo que soy antropóloga de corazón, porque de formación no podía ser porque no existía. Entonces, después ya fui estudiando, pero en ese momento, y no soy solo yo, es toda esa generación. Carlos Guzmán Bockler es de esa escuela. Solo lo voy a mencionar a él, porque los otros que me estoy recordando no son personas de mi agrado, ni mejor, ahí lo dejamos. Sí, pero sí somos una generación de los que se supone que fuimos los sociólogos y los antropólogos que salimos de ahí, de la Facultad de Derecho, y que jamás fuimos abogados.
porque no litigamos, nos dedicamos a otras cosas. Entonces era un clima intelectual de mucho debate, de nivel y no de tan nivel. Por eso es que ayer a mí sí me molestó mucho que los jóvenes estudiantes, teniendo tanto material de Joaquín Noval académico para escoger, hayan seleccionado ese nivel que se llamó la Carta a los Estudiantes, en donde son 10 tesis, llamen, para denigrar a Eder y Guzmán Bocler. Entonces, esa parte es la parte que a mí no me gusta recordar de Joaquín Noval, porque tiene toda la parte académica que se puede rescatar. Aquí está el doctor Jorge Solares, que trabajó con él. Ayer escuchamos el testimonio del padre Falla. Está José García, que ha trabajado por la ética en esta universidad. Entonces, una de las preguntas que nos ponía Claudia es, ¿por qué vale la pena en este momento y en este contexto reflexionar sobre eso? Vale la pena, pero no sobre esas cosas, porque eso, lejos de hablarnos bien de Joaquín Noval, nos habla mal. Y además, si lo releemos, porque yo les voy a ser sincera, ni me acordaba de la famosa carta. Cuando empecé a oírlo, pues me empecé a acordar de las cosas que te decía, de las acusaciones, de que eran de la CIA, de que plagio, me suenan campanas que suenan todavía. Y dije, pero ¿por qué estamos oyendo esto? Si aquí venimos a honrar la memoria de Joaquín Noval y no los errores que todas las personas podemos cometer, y sobre todo en un ambiente de confrontación política, ideológica, como era en ese momento. Y a pesar, sí, de Guerra Fría, entonces el nivel ese es ajustado al esquema de Guerra Fría. A eso respondió. Y voy a decir, como decían, culpas del tiempo son y no de España, pero fueron culpas de la época y no sé. Bueno, aquí lo dejo y después sigo comentando, porque por lo menos ya me saqué la espina que me dejaron clavada ayer. Ayer no hablé. ¿Por qué? Porque sabía que hoy tenía mi turno. Muchas gracias, Valda. Vamos a dar la palabra al doctor Jorge Solares. Él es odontólogo egresado de esta universidad y con estudios de antropología en Durham, Inglaterra, fundador del Instituto de Estudios Interétnicos en el año 92 y fue alumno y estuvo trabajando bastante a la par de Joaquín Noval. Entonces quisiéramos que nos comentara un poco más cómo era él como profesor en esta universidad. Ayer tuvimos una visión a través del padre Falla y otras personas en su periodo ya en los 70s, cuando estuvo en el PGT, pero como que nos falta esa parte de cuando él estuvo trabajando aquí en la universidad, en la docencia, si nos pudiera hablar de esa parte o de los aspectos que usted considere de su relación personal con Joaquín Noval, su carácter, su personalidad. Gracias. Muchas gracias. Agradezco especialmente a la doctora Claudia Darie, con quien me une una profunda relación de amistad y respeto profesional desde hace muchos años. Y mis compañeros de mesa. Voy a comprimir lo que puedo decir para no pasarme de los 15 minutos o 10. Voy a ceñirme a la persona. ¿Cómo conocí a Joaquín Noval? Ya dijo Claudio que era dentista, que tenía que ser un dentista en humanidades, y viendo a Noval. Todo salió porque yo caí de una profesión a otra, rotundamente diferente. Y estando en esos rudimentos de antropología que funcionaban en la Facultad de Humanidades, cuando la Facultad de Humanidades era verdaderamente una facultad de humanidades, y la Universidad de San Carlos era realmente una Universidad de San Carlos, en ese tiempo yo caí ahí, para mi buena fortuna. La antropología estaba sumergida, no estaba muy estructurada formalmente. No muy había profesores porque no había alumnos, y no había alumnos porque no había profesores. Se volvía un círculo perpetuo. Pero teníamos la fortuna de convivir con grandes humanistas. No importa el signo ideológico, si estaban aquí, allá, arriba, abajo. Eran de alto nivel. Y uno se cruzaba con ellos y oía discusiones
que eran realmente una cátedra. En una de tantas, en un curso de antropología dictado por el querido maestro doctor Juan José Hurtado Vega, él nos planteó un libro, Temas Fundamentales de la Antropología, de un Joaquín Noval. Yo lo leí con fruición porque realmente todas mis lecturas juveniles de ciencias sociales estaban encontrando una respuesta, o más bien un acicate. Pero me pasó una cosa extraña, señores. Lo leía, me parecía comprensible, de repente como que no entendía. Y empieza una controversia conmigo mismo que no ha terminado. Ese autor escribía fácil, pero era de difícil comprensión. No porque fuera abstruso, sino porque más adelante les voy a contar por qué. En una de tantas, me atrapó mucho. Y una de tantas, el director de historia, o el decano, Isaac Contreras, el decano. Daniel Contreras, un eximio historiador, lo vi hace unos 3 meses, por cierto, en un consultorio dental. Llegó con la buena nueva. No es de que yo no tenía nada que hacer, iba de visita. Me topé con él, que iba de paciente. Miren, nos dijo Daniel Contreras, les tengo una excelente noticia. Accedió a venir a clases después de muchos años de no querer hacerlo a Joaquín Noval. Me parece que le gustó cuando le di el perfil del grupo. Éramos 5 o 6. Después supe que mi participación había influido un poco, porque viene alguien de otra profesión. Y efectivamente yo no era ya un jovencito, era un adulto empezando la adultez mediana, ¿no? Y eso como que a él le pareció interesante y accedió a ir. Cuando lo vi por primera vez, encontré algo que lo he encontrado casi toda mi vida. Se han fijado que cuando uno piensa, es decir, conoce a alguien pero no lo conoce, es decir, ustedes han oído hablar de François Larty, por ejemplo, pero nunca lo vieron y nunca han visto una foto. Sin embargo, alguna imagen se forja el subconsciente en la mentalidad. ¿Por qué? No lo sé. Así era yo con Joaquín. Me lo miraba como bajito, gordito. Cuando voy viendo aquella cosa tan diametralmente opuesta, sentí algo extraño. Un hombre muy alto, espigado, mesurado, sumamente cortés. Era de ojos y pelo más o menos claro, y hablaba con una voz muy pausada, profunda, y empieza a hablarnos. Entonces lo que había leído empezó a cobrar un sentido diferente. Lo tremendo vino despuesito, cuando él nos dice, vamos a empezar la clase formal, viendo algunas lecturas. Yo les propongo estas, y dio unas 3, 4, 5 opciones. ¿Cuál quieren? Habíamos estado hablando de estructura social y organización social. Después yo la relacioné un poco con modo de producción y formación social. Bueno, pedimos un libro pequeño y nos lo dejó. Y la próxima clase no iba a ser la otra semana, iba a ser cuando lo tuviéramos, digamos en unos 15 días. Llegamos a los 15 días, viene el hombre, saluda cortésmente, prende su pipa y se nos queda viendo. Es una ejercicio un poquito extraña, ¿no? Bueno, empiecen. ¿Empezar qué? Yo les dejé una lectura, ustedes la escogieron. ¿La leyeron? Sí. Bueno, cuéntenme sus comentarios. Y mira, sentimos algo tan embarazoso. No estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? La cátedra en Guatemala es, esta es la verdad, que usted se la aprende. Entonces, de repente viene con, luego el nombre de Norita, una querida compañera. Norita, ¿qué le pareció la obra? Muy bonita, licenciado. Ah, muy bonita. Qué bien, digo. ¿Alguna otra pregunta? ¿O, no? Aunque sea la obra, pregunta. Bueno, señores, mucho gusto. Me voy. Regreso cuando tengan una pregunta interesante. Adiós. Y se fue. ¿Se imaginan esa conmoción intelectual, emocional? Pero el peor fui yo, porque yo no era un jovencito como los otros. Se supone que venía de una carrera. Yo no sabía que era una carrera que no enseña a meditar, ¿verdad, Felipe? No enseña a meditar.
enseña a obedecer órdenes, como es casi toda la ciencia de la salud. Era una carrera que incitaba a reflexionar. Entonces, bueno, yo me sentí muy comprometido a hacer eso. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y me sentí muy mal conmigo mismo. Yo, viejo como yo, no puedo estar en esto. Entonces me puse a estudiar. Y de repente encontré algo que puede ser una pregunta interesante. Y llamamos a Noval por medio de Contreras. Y llegó. Bueno, como que ya hay preguntas. Yo tengo una. ¿Cuál es? Tal y tal cosa. Entonces prendió su pipa. Ahorita empieza la clase. En ese momento dije, yo estoy enganchado con esto. Si logré superar una primera prueba, muy demandante. Y ahí fue. Ahí empezó la clase. Y entonces me interné en esos conceptos preliminares de organización social, de estructura social y cultura entrometida ahí por ahí. Las clases avanzaban según el avance nuestro. Hacía mini seminarios. Yo recuerdo a Arturo Matute, Circe Matute, Posnete de Mario René. Es una sala de la directiva, donde fuera. Él no desaprovechaba momento para dialogar con el estudiante, para incitarlo a pensar. Y esto fue algo muy fructífero. Mis compañeros fueron defeccionando uno por uno. No tenían esa fruición que a mí me entró por aquellas viejas lecturas de cuando era un adolescente y que ahora estaban encontrando un cauce que alguien estaba dirigiendo. Y eso fue una sensación tan enriquecedora. Y vino un examen, por llamarlo de esa manera. Era una prueba, era una discusión entre él y el sustentante. Yo escogí el tema de parentesco, porque me llamó la atención muchísimo la implicación política que él le daba al parentesco. Política incluso de índole nacional. Entonces me preparé, porque no era un día terminado. Cuando se termine su preparación, me avisan. Y trabajé muy arduamente, logré un trabajo muy grande y se lo presenté. Ya solo yo restaba del grupo y empezamos, digamos tipo 5 de la tarde. Hacia las 8 de la noche, paremos. Pero no tenga pena. Si la calibración tiene 100 ya, pero vamos a seguir discutiendo esto en un restaurante. Y él empezó a usar esta metodología. Conversábamos en cualquier lugar, en un aula, en un restaurante, en la casa mía, en la de él nunca, y así. Pero ¿a qué hora terminaré de presentarle esto? Nunca. Es un tema que nunca va a terminarlo. Ahora vamos a avanzar un poco en eso. Y ahí me cuenta de la situación de él. Él, cuando uno le hacía una pregunta, respondía no directamente, daba circunloquio. Pues no era amorfo. Era muy dirigido, casi como en espiral, y al final llegaba a un acercamiento a la verdad. Por eso es de que costaba y cuesta entender sus textos, porque no van directo, van como rodeando. Esa es mi apreciación. Quiero decirles que no estoy dando la verdad, estoy dando mi verdad. Puede ser que me equivoque. Pues bien, llegó al grado, es la mente más científica que yo he conocido, posiblemente la más científica, adentro de Guatemala y afuera de ella. Es algo impresionante la calidad de análisis que tenía, y significaba un volumen de pensamiento atrás y una actualización de los datos. Porque, como una anécdota, me dejó pensando y realmente muy extrañado un día que me dio clases sobre odontología. Sobre odontología yo no hablaba nunca, pero si hubiera a hablar, ¿quién podía saber más que yo? Soy el único dentista en 10 kilómetros a la redonda. Pues bien, vino y me enseñó algo. ¿Por qué? Porque ese algo que él me dijo, ¿está seguro de lo que está afirmando? Tenía que ver con procesos de evolución humana, que él manejaba perfectamente bien. La antropogénesis. Años después vine a ver que él tenía razón y yo no. Y ese algo era algo que la odontología repite muy a menudo. Pues bien, su cultura era holística, lo abarcaba todo, era universal, digamos. Nos hablaba de antropología, de sociología,
de literatura, de ciencias, de biología, de arte, de música, todo. Pero sin ningún afán de superioridad. Era como dialogando consigo mismo. Tenía una memoria fenomenal. Eso algún día me lo atribuyó. Se debe, me dijo, en mucho, a que como ustedes saben, él tenía persecución política y tenía el arte para no ser descubierto ni encontrado. ¿Por qué de repente aparecía en la universidad ante cientos de gentes y de repente no estaba? Nunca vi dónde quedaba su casa, ni se lo pregunté tampoco. Entonces él andaba con ese tipo de ocultamiento, pero muy racional. Entonces, yo quería decirles de que, para terminar con la ontología, ¿qué tiene que ver con esto? Fui su último odontólogo. Resulta que él, de jovencito, trabajó, entre otras cosas, de campo, era un hombre de campo, en un tractor, aprendió a manejar tractor. Y más o menos recuerdo que me hablaba de una palanca, creo que era el clutch. ¿Alguien sabe aquí manejar tractor? No, yo tampoco. Eso es lo que yo recuerdo. Y de repente, en una inadvertencia, la palanca le pegó en la parte superior de la máquina y le voló los dientes. Entonces él tenía un puente. Entonces ese puente fue deteriorándose, como ocurre siempre. Él me pidió, ya cerca, faltaría como un año, algo así, y le hice el puente. Entonces yo fui su último dentista. Y al mismo tiempo él fue mi último paciente porque yo vendí la clínica inmediatamente después de eso. Y ahí venían esas conversaciones sobre antropogénesis dentaria, etc. Me dejaba asombrado. ¿Cómo podía saber más de eso que mis propios colegas? Yo manejaba el carro cuando nos íbamos a algún lugar. Él siempre era muy vigilante que no manejara bien. Su mejor conductora era Mirna Mac. Entonces nos turnábamos. Algún día se exasperó con Mirna por algo que Mirnita dijo. Éramos ya muy amigos, ¿no? Mire, Mirna, usted va a hacer lo que yo digo. Entonces se voltea conmigo y dice, es lo malo de la democracia. Todos quieren mandar. Entonces, así eran, se exasperaba a veces, ¿no? Viendo mi interés, ya estamos realmente en una empatía enorme. Yo me siento como discípulo de él. Y no sé si él debía alguna vez que yo fui su último discípulo, no lo sé. Pero yo recuerdo eso. Hablamos de qué había que aprender. Me ofreció una lista de lecturas y me la pasó. Y ahí la tengo. Son como 65, 70 lecturas, más o menos. La primera, El Capital de Marx. ¿Y esto para cuánto tiempo calcula? Le dije. Es para toda la vida, por supuesto. Porque muchas habrá usted que releerlas nuevamente, de acuerdo con su avance analítico. Un minuto. Aquí termino. Me dio indicaciones útiles para un etnógrafo. Donde pueda, haga mapeo sin instrumentos. Aprenda a hacer un mapeo sin instrumentos, cartografía, sin ningún instrumento. Aprenda fotografía de ambientes cerrados y abiertos. Aprenda estadística y aprenda filosofía. El mapeo, para llegar uno a un lugar y poderlo reconstruir en el papel. Y estando en Inglaterra, le pregunté al director del departamento de geografía si podía enseñarme eso. Y él no entendió la pregunta. En esos países, ¿para qué alguien va a andar con una locura semejante? Hasta que al fin entendió. Y me enseñó técnicas simples para mapear sin instrumentos. Estadística, entré al INCAP a un posgrado en nutrición, salud pública, y ahí me metí al campo tremendo de la estadística descriptiva, analítica y diferencial. Entendí por qué me lo había dicho. Me da una amplitud casi universal para medir fenómenos medibles. Luego, filosofía, para aprender una dimensión universal, lo que tal vez no es medible, es cualitativo. Hizo memorandos, tengo yo varios personales para mí, los guardo como una reliquia, que siguen sirviéndome como una guía muy extraordinaria para clase y para reflexión. Porque yo todos, se voy terminando.
el doctor Hurtado, quien era nuestro maestro, se le saturó la clase, entonces pidieron dividir la clase en 2 secciones. Acá a cargo de la otra sección me encargó a mí, me nombraron, yo fui auxiliar de Hurtado, entonces di clases. Para mi terror, un día llega don Joaquín Noval, entra por la puerta de atrás y se sienta. Ya me sentí mal, aturrullado, pero tenía uno su profesor. Al salir le dije que por favor no volviera a llegar porque me ponía en una situación muy embarazosa, porque yo maestro, ¿no? Y me dijo, usted no puede impedirme entrar a un lugar público, lo siento mucho, llegaré a sus clases. Llegó, me las analizaba y me daba recomendaciones. Su trabajo no está mal, pero depende del objetivo. Eso. Iba analizando aquello y en base a ello están estos memorandos. Tengo gracias. más, pero no sé, puedo mezclar una otra. Exactamente, gracias doctor. Vamos a dejar a Julio. Sí, en función del tiempo y que hay otra serie de ponencias más adelante, vamos a cortar un poco las preguntas que teníamos y Julio pues se va a encargar de hacer formular la última pregunta para ustedes. Sí. Pues esta pregunta es para quien la quiera contestar, es con respecto al enfoque con el que se trabajaban en los 70 las relaciones de clases y las relaciones interétnicas, según la sociología y la antropología, y según Herbert y según Noval, dependiendo de quién quiera contestarla, podrían a profundizar más en este tema. Yo te voy a hablar del enfoque de Herbert y Guzmán, porque realmente yo no conocía a Joaquín Noval, ni fue mi profesor. Y ahorita que el doctor Solares mencionaba lo de las 4 cuestiones de mapas, fotos, estadística, filosofía, me impresionó porque tanto el doctor Guzmán como Herbert eran obsesivos de esas cosas. A la fecha el doctor en su casa tiene mapas y toda la cuestión de la cartografía como algo muy sentido por él, eso y las guerras. Las fotos lo mismo, la estadística igual y la filosofía. ¿Por qué destaco esto? Porque quiere decir que era algo como de las preocupaciones de los intelectuales de aquella época, porque eran las herramientas que tenían. Ellos no tenían como tenemos nosotros ahora el internet que ayuda tanto. Entonces todo tenía que hacerse más manualmente y el mapa era fundamental y la foto era central y la foto sigue siendo central en la antropología contemporánea. Pero ya voy a la pregunta directa que hiciste. En esa época el análisis de cuestiones étnicas realmente empezaba. El enfoque predominante era el enfoque de clase marxista, pero no totalmente en las aulas de la universidad. En las que yo estuve era revolucionario. Por eso es que fue tan polémico el giro que le introducen a las ciencias sociales Guzmán Bokler y Jean-Luc Ferrer. Fue un giro total, porque no era lo usual, no era lo que se usaba. Ellos introdujeron en Guatemala el enfoque historicista. El mismo nombre del libro, Guatemala, una interpretación histórico-social, le está diciendo. Trajeron a Fanon en sus escritos, trajeron toda la teoría del conflicto social de Ralph Dahrendorf, Tuning. Fue una revolución en el pensamiento de las ciencias sociales de esa época que era bastante conservador. Yo eso diría nada más. Gracias. Bueno, Por favor. La pregunta era cómo es que cuál era el enfoque con el que se trabajaban las relaciones de clase y las relaciones interétnicas en los años 70. Ya. Bueno, yo tengo un librito aquí que me publicó Flaxo, que es un compendio de las conclusiones del trabajo que hicimos en Inglaterra y que se basa en eso. Entonces concuerdo con Wanda en cierta parte. Esta crítica a la visión de las relaciones interétnicas y de clase procede del análisis crítico
de los antiguos etnógrafos, tanto de Alemania, Francia, Estados Unidos, que trabajaron ampliamente en Guatemala. Y mirábamos, decíamos, de que habían hecho estudios de comunidad, casi comunidad cerrada. O sea, trataban de interpretar un microuniverso, la comunidad. Por ejemplo, Chichicastenango, de Ruth Bunzel. Esa comunidad se explicaría por sí sola. Ese era el enfoque que prevalecía. Irrumpe el enfoque sociológico, de que nos habló Valda, muy influido por el marxismo, en donde rompen con esa dependencia intelectual y preconizan o postulan el extremo opuesto. El estudio de una comunidad y de un conjunto de comunidades no nos da la imagen de la nación. La sumatoria de pequeñas comunidades no es igual a la totalidad. Entonces se enfocan en el nivel nacional, enfatizando no tanto en diferencias culturales como hacían aquellos etnógrafos de antes, sino que en el estudio relacional de los factores económicos sociales. La crítica estuvo correcta, pero se pasaron completamente a un extremo opuesto, porque entonces lo étnico casi que desapareció, ¿no? Casi desapareció. O se convirtió, digamos algo peor, en una contradicción secundaria y derivada de la contradicción primaria de clase social. Entonces poco a poco va germinando una visión crítica a esta segunda posición. Y surge la visión que dice, en el conjunto nacional, a la par de clases sociales, se combinan diferenciaciones étnicas, todas, en un movimiento continuo que conforman la nación. Ahora bien, lo que es interesante es de que se dice mucho que Herbert y Guzmán son los que postularon la primera obra sobre esto. El rap fue de las primeras y fue la más famosa, sigue siéndolo. Pero ya antes había estado Severo Martínez, quien concluyó su Patria del Criollo ese año también, el 70. O sea, lo empezó unos 8 o 10 años antes. Y estaban los escritos de Novan, ahí están, donde habla de lo mismo hacia 1960 y tantos. Pero no tuvieron la difusión que tuvo este libro de Herbert y Guzmán. Yo me pregunto por qué tiene esa difusión tan grande, incluso hasta la actualidad, ¿no? En cambio otros escritos, no. Incluyo ahí a la Patria del Criollo. Mucha gente ha opinado sobre la patria sin haberla leído. Mucha gente la ha leído sin haberla comprendido. Porque así es la cosa. Y al leerla no es tampoco de aplaudirla, porque la ciencia no se basa en aplausos, tampoco en vituperarla, sino en verla objetivamente, con aquello que Joaquín, creo yo, postulaba cuando decía, la ideología la tenemos todos, pero hay que saberla manejar. Él nos decía, no se dejen llevar por ideologías, no se dejen llevar porque este es de derecha, porque este es de izquierda, porque este es del centro, de arriba o de abajo. Ustedes, por favor, vean con sus ojos, oigan con sus oídos y hablen con su boca, no con la de nadie más. Sean soberanos en su pensamiento. Entonces, él mismo tenía amigos que ahora se le vituperó mucho por eso, amigos de extrema derecha. Por ejemplo, Skylar Clay. Pero él no guiaba sus relaciones por la afiliación ideológica, sino la calidad del pensamiento y la honradez y ética del otro. Por ejemplo, al decirnos eso, él nunca nos indoctrinó. Nunca. En lo que hoy, nunca hubo una manifestación para dirigirlo a uno a cierto punto ideológico político. Uno podía hacer lo que quisiera, siempre y cuando lo hiciera honestamente y con la mejor batería que uno pudiera contar. Era sumamente sarcástico, ¿eh? Así como era muy suave, también estaba aficionado al combate. Y lamentablemente vino este combate, esta controversia tan áspera, que yo en lo personal, cada mes que pasa, veo que no nos condujo a mayor cosa. No nos condujo a nada. Pero, más bien, nos llevó a una confrontación en la cual yo también la sufrí, por ser amigo de Joaquín, cuando retorné aquí a Guatemala, y se me iba a ingresar otra vez a la escuela de historia. Se me cerraron las puertas. Eran puertas invisibles. No me las dieron en las narices. Simplemente no hubo el menor apoyo. Y después supe
que me sindicaban de ser miembro de la CIA, para variar, ¿no? O miembro del ejército, encubierto. Esto era típico de aquel tiempo. Pero en fin, pues esto no nos llevó a ningún lado. Ya muerto Joaquín, un grupo de amigos, discípulos, pensamos hacer una obra poliédrica que recogiera las diferentes facetas de él y hacer una obra conjunta. Voy a ver si recuerdo. Doctor García Noval, parte familiar. Doctor Ricardo Falla, el etnógrafo. Cedro Martínez, el político. Manuel González, el poeta. Yo, el maestro docente. Y reunimos todos los materiales. Pero de ahí vino la diáspora y ya no se pudo hacer nada. Lamentablemente no pudimos hacer, pero es una obra que quedó en embrión y que sería muy lindo poderla terminar. Y Se me fue me mucho. dejas que cuente una anécdota del doctor Jorge Solares en 2 minutos. Si es buena, sí. Sí, no, es que quiero contar una anécdota del doctor Jorge Solares. Cuando yo regresé del Ecuador, él era el coordinador de la carrera de antropología y él fue el que me abrió a mí las puertas de la antropología guatemalteca, porque me aceptaste. Primera vez. Y me acepta una segunda. Cuando regreso después de 20 años del exilio mexicano, él era el coordinador del área de estudios étnicos o interétnicos, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, de la FLAX, y me volvió a aceptar. Entonces 2 veces ha sido mi jefe y 2 veces me ha aceptado. Jefe, no, yo no soy jefe de nadie. Vaya, mi coordinador. Bueno, cerrando ya, abrimos las preguntas del público para ver si quieren dirigirlo personalmente o a las 3 personas que están acá con nosotros. Ahí hay una pregunta de Lina, y de ahí sería Gaby y Roberto.